Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, muy buenas. El 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores y del Trabajo, una jornada con alma de derechos inalienables y de pancartas, de reivindicaciones, pero también de historia compartida. Aquí estamos celebrando el Día del Trabajo con, para mí, sinceramente, la persona más indicada en el ámbito que represento de España y, por lo tanto, de la Unión Europea, con gran proyección internacional en sus cargos que hablaremos, pero también con unas vinculaciones muy cariñosas con América Latina. Y especialmente, como él señala, Iberoamérica. Esta fecha no es solo para nosotros una conmemoración, es el espejo que refleja, y nuestro invitado refleja más que nadie, encarna las luchas del ayer, las conquistas de hoy, y con su libro que tengo delante, Por una nueva conciencia social, los desafíos del mañana. Don Cándido Méndez, secretario general, ex secretario general de UGT, pero secretario desde 1994 al 2016, se propone cómo señalarnos cómo construir con prudencia, siempre con humildad, una sociedad más justa y equitativa. Este libro partió, comenta en su prólogo, de hacerle una semblanza a la vida de su padre, que junto con el anterior líder de UGT, don Nicolás Redondo, en paz descanse o fallecido, refleja la vida. Ese libro embrión reflejará la vida de la clase trabajadora, pero él, tal vez pensando, y hablaremos también de sus nietos en la Unión Europea, hijos también de guineana ecuatoriana, de renanos, en fin, un hombre que conoce sin duda los entresijos, pero de la lucha sindical, pero también de la modernidad. Sinceramente, soy un gran admirador de su prudencia, que es la virtud por excelencia. Y perdóneme que el sentido común que usted señala en su libro, sobre todo la interrelación de democracia y tecnología con economía de mercado y bienestar, con productividad y reivindicaciones, me ha dejado asombrado. Usted tiene un prólogo, tiene un epílogo y por el medio usted dice desde el final que todo empieza por el trabajo. Don Cándido Méndez ha hecho de esta frase de François Mitterrand el lema de una vida dedicada a la defensa del empleo digno, dice él en su libro. Pues bueno, me atrevo a decirle a don Cándido, para iniciar este programa, si le parece oportuno, por el principio usted, aunque no solemos ser lineales porque somos muy postmodernos, después le pasaré prontamente la palabra a nuestro director, que hoy está cargado de tareas, pero antes de ceder la palabra a Gilson, Carmín y Dantas, me atrevo a preguntarle, usted nació en Badajoz, cerca de Portugal, ha sentido las raíces de la iberofonía. ¿Puede comentarle un poco este inicio de cuando trajeron a un hombre como usted? ¿Cuál fue ese padre que guió y que usted señala que es su chispa? Palabras de Guillén que usted repetirá mejor que yo. Usted que es un poco garante y el alma de esa democracia que suponen los derechos de los trabajadores y del trabajo en general. ¿Puede usted señalarnos ese comienzo en Badajoz y cómo surgió esa tremenda admiración por su padre? Por favor.
En primer lugar, le quiero agradecer, señor Pertierra, la invitación que me ha hecho en un día tan importante como es el Día Mundial de la Fraternidad de los Pueblos Trabajadores del Mundo, como es el 1 de mayo, dándose además la circunstancia, efectivamente, que mi biografía personal y mi biografía sindical está estrechamente vinculada precisamente a intentar defender la dignidad del trabajo y avanzar en términos de progreso, también con una visión y un espíritu internacional de solidaridad entre las clases trabajadoras del mundo y particularmente las clases trabajadoras de Iberoamérica. Efectivamente, yo soy hijo de una familia trabajadora de las muchas que hay en España o en cualquier país del mundo, y nací en Extremadura. Estuve muy poco tiempo en Extremadura. Con 6 años partimos por razones de trabajo. Mi padre fue de los que padecieron lo que podemos denominar el exilio interior. Hubo personas que en la defensa de sus ideas socialistas y sus ideas de justicia social sufrieron la persecución por parte del franquismo. Mi padre la sufrió. Hubo quienes se fueron allende de nuestras fronteras a Francia, o se fueron a países iberoamericanos, como en el caso de Argentina o de México, donde fueron recibidos como hermanos. Sin embargo, mi familia quedó dentro de España. Padecimos el exilio interior y en busca de trabajo, de una vida más digna, partimos desde Badajoz hacia Jaén, una provincia de Andalucía con la que yo, lógicamente, estoy estrechamente vinculado desde el punto de vista sentimental y desde el punto de vista personal. Yo, gran parte de lo que soy, pues se lo debo a la provincia de Jaén, a la que le estoy eternamente agradecido, pero sobre todo lo que soy se lo debo a mi familia. Y dentro de mi familia, mi padre era una gran referencia, y por eso en la primera parte del libro yo intento reflejar cuál es la relación íntima que tenía con mi padre y que sigo manteniendo sentimentalmente con mi padre, con esa frase de Jorge Guillén: el fuego es mi padre, del que soy chispa, ¿no? De manera tal que mi padre es el que es el eje de mi familia, pero también es el eje de mi familia ideológica, porque mi padre, militante socialista y militante ugetista, es el que me forma, el que da sentido a mi vida, el que moldea mis ideas. Y efectivamente, yo he llegado a ser lo que soy, o lo que fui, como secretario general de la Unión General de Trabajadores, por la poderosa influencia de la vida y del testimonio de mi padre. Pues muchas gracias. Y usted es ingeniero técnico industrial, especializado en química metalúrgica. Su padre se llamaba como usted, Cándido Méndez, pero el apellido era no Rodríguez, sino Núñez. Fue concejal del Ayuntamiento de Barcarrota, tengo entendido, pero además usted fue y tuvo otros puestos que me gustaría que los describiera, porque sobre todo esta vinculación suya durante sus periodos en Jaén, luego también estuvo usted estudiando en Madrid. ¿Podría hablarnos de esto, un poco el desarrollo de esa juventud, inicio, digamos, de su compromiso social hasta que llega a UGT? Y en pocas palabras, y yo creo que ahí ya entramos en materia del Día del Trabajo, porque usted también se licenció en 1935 y marchó a Barcelona, donde ya militó en la UGT. Es hasta ahí, hasta donde yo quiero que nos comente un poco esa escuela de maestría industrial de la calle Embajadores y de ingeniería técnica química, y esa vinculación suya con los estudios y las técnicas químicas. Muchas gracias. ¿Puede usted saber? Sí, efectivamente. Primero, quizás sea interesante que sepan que yo llevo 55 años
desde los 18 años, afiliado a la Unión General de Trabajadores de España y al Partido Socialista Obrero Español. Incluso en la provincia de Jaén me hicieron un homenaje que agradezco profundamente por parte de mis compañeras y mis compañeros del partido por ser el militante más antiguo de la agrupación local de la capital de Jaén. Y mi único mérito es que no me he muerto, que estoy vivo, es decir, esa es la única razón, ¿no? Pero su humildad le sale por todos lados. No. Usted tiene mucho más mérito y hablaremos de ello, sobre todo su último libro. Se lo agradezco. Y bueno, y mi vida efectivamente, pues transcurre primero, como decía, muy vinculada a Jaén. Yo he vivido en distintos puntos de la provincia de Jaén, en la capital. Llegamos a un pequeño pueblo de colonización que se llamaba Campillo del Río, porque en España también hubo, digamos, un éxodo para la búsqueda del agua en la época después de la guerra civil, ante una situación de hambruna y de carestía de alimentos, pues se hicieron unas gigantescas obras de regadío y hubo una especie de éxodo en busca del agua. Se crearon hasta 300 pequeños pueblos en las riberas de los ríos para hacer tierras de regadío para generar una mayor capacidad de producción de la alimentación, ¿no? Para llegar comida suficiente a la población española. Y mi padre pues fue allí, precisamente su trabajo fue llegamos a Jaén en el año 1958 a uno de de aquellos pueblos, ¿no? Y luego pues estuvimos en distintas localidades, Campillo del Río, Jaén, como digo, 2 veces, en Úbeda, en Martos, en fin, creo conocer bien la provincia de Jaén, porque mi padre trabajó en distintos ámbitos. Y simultáneamente pues fui adquiriendo, en base al testimonio de mi padre y al contacto con otras personas, pues lo que se puede llamar conciencia de clase, ¿no? Y luego, pues, cuando llegó el momento, cuando estaba en edad de buscar pues un futuro para mi vida, un futuro laboral para mi vida, pues decidí, y claro, mi familia me apoyó. El único que estudió en mi familia fui yo. Yo soy ingeniero técnico químico, vine a Madrid, ahora vivo en Madrid. Estudié la carrera entre el año 68 y el año 71, que fueron años de muchas convulsiones. Movilizamos, primero por el reconocimiento de las competencias, de las atribuciones de la carrera, primero y formalmente. Realmente era también por la libertad y por la democracia, porque estábamos en plena dictadura. La escuela en la que yo estudié fue invadida por la policía, se suspendieron las clases, fueron 3 años caóticos, porque se vivía, si usted lo recuerda, en cierta medida se vivía el ambiente del mayo del 68 en Francia, pues se reprodujo en otros países. Y pero además usted simultaneaba el trabajo con los estudios de filosofía en el Colegio Universitario de Jaén, tengo entendido. Eso fue, o sea, que ya tenía la parte de humanidades, sí. ¿No? Además de que claro que había que correr delante de los grises. Sí, pero eso fue posteriormente. Es decir, yo terminé mis estudios, mi titulación con 19 años. En fin, me busqué la vida dando clases en academias, estuve en la vendimia francesa, he estado recogiendo fruta en Lérida, concretamente en Cataluña, hasta que fui al servicio militar. Estuve en una compañía de operaciones especiales en el servicio militar, fui a Barcelona, participé de la reconstrucción del Partido Socialista y del UGT en Barcelona en el año 1975. Volví a Jaén, encontré trabajo y empecé a estudiar. Tengo, de hecho, 2 cursos de filosofía, que era a lo que usted se refería. Y en paralelo, como acabo de comentar, y en relación con Cataluña, en paralelo, claro, ya estaba integrado
dentro de la dinámica clandestina de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista. Pues usted conoció en un meeting y que participó junto a don Alfonso Guerra y nuestro expresidente Felipe González en un gran meeting de los ginejenses ahí y creo que usted ya fue candidato de diputado por el PSOE, por Jaén, creo, ¿no? Aunque después también desempeñó cargos de secretario de Relaciones Políticas del PSOE provincial y, bueno, total que acabó en que me parece que fue diputado por Jaén entre 1980 y 1986 y ahí es donde quiero llegar para empezar con su libro, después de contar este recorrido vital interesante, que usted acentúe lo que vea relevante para nuestra audiencia, que cómo fue esta, digamos, línea hasta que llegó a diputado del 80 al 86. Bueno, y luego cómo fue esa representación ante el Congreso. Bueno, mire, yo fui secretario de Relaciones Políticas del Partido Socialista en la clandestinidad. Luego ya cuando conquistamos la democracia, efectivamente he sido diputado. Yo era diputado el 23F, si usted retiene en su memoria esta fecha, el 23F, el 23 de febrero del año 1981 hubo un golpe de Estado que abortó. Nuestra audiencia igual no lo comprende muy bien porque es una audiencia internacional e iberoamericana, pero bueno, diríamos, como usted señala muy bien, que el 23F, pues las fuerzas, digamos, reaccionarias quisieron acabar con el proyecto democrático español y un guardia civil entró junto con otros guardias civiles y militares, pues tendrían esa especie de golpe de Estado que nuestro Estado ya está bastante abollado de los golpes que le dieron, ¿no? En cualquier caso, si usted quiere hacer un poco más hincapié en esta histriónica posición, pero usted ya estaba claro. Dígame. Simplemente decir que yo era diputado en aquel momento crítico para la historia de la democracia española, pero la democracia triunfó. Y efectivamente estuve representando a Jaén hasta el año 1986. Y en el año 1986, como fui elegido secretario general de la Unión General de Trabajadores de Andalucía, decidí dejar las listas del Congreso de los Diputados. Fui durante un año parlamentario en el Parlamento de Andalucía, pero lo dejé, porque era muy difícil. Había una incompatibilidad funcional y también había una incompatibilidad política y sindical entre ser miembro de un partido con representación parlamentaria que además estaba en el gobierno y secretario general de una organización sindical que debe de cuidar su autonomía en relación con el conjunto de partidos políticos, ¿no? Y entonces a partir del año 1986, a partir del año siguiente ya me dediqué en cuerpo y alma a la Unión General de Trabajadores. Primero como secretario general de la UGT de Andalucía, anteriormente lo fui de Jaén, y a partir del 94 como secretario general de la Unión General de Trabajadores de España. Pues estos labores, trabajos, sinsabores, pero en cualquier caso entusiasmo y prudencia que usted tienen, ya estamos entrando en la materia sindical y yo quisiera decir que usted es un hombre de una compacta sentimiento solidario e ideología sensata. Usted dedica su libro a mis compañeros y compañeras del pasado, del presente y del futuro. Y como compañeros después pone a su familia en la misma dedicatoria, donde tengo la memoria, los afectos y la esperanza. Precioso, que hablaremos en un futuro de sus nietos y nietos. Por último, quiero recordar, porque me ha emocionado, las palabras que usted pone de Martin Luther King. Nuestras vidas empiezan a terminar el día que guardamos silencio sobre las cosas que importan. Y yo, antes de pasar la palabra y meterme ya en harina de estos costales del Día del Trabajo, antes de pasar la palabra a nuestro director, que está de viaje y tienen problemas a lo mejor de conectividad,
¿Cuáles son esas cosas que importan al día de hoy a nuestro invitado don Cándido? Porque por una nueva conciencia social vamos a decirle a nuestros oyentes, a nuestros escuchantes, que usted es un maestro de cosas que importan, porque ha leído su libro y usted abraza desde los grandes retos del porvenir hasta el pasado. Dígame cuáles son esas cosas. Pues mire, las cosas que importan, yo creo que se pueden concentrar en una frase del movimiento sindical internacional, que es que cualquier ser humano tenga garantizada el pan, la paz y la libertad, e incorporar dentro de la libertad, lógicamente, la democracia, y dentro de la palabra pan, la justicia social. Esas son las cosas que importan, y cuando se ponen en riesgo, a mi juicio es un pecado mortal guardar silencio. Hay que protestar y hay que defender estos elementos fundamentales que son los pilares sobre los que se asienta la dignidad del ser humano. Pues estamos muy de acuerdo, y usted además, tengo que recordar ese ámbito internacional de sus, digamos, sentimientos fraternales. Fue miembro de vicepresidente y presidente de la Confederación Europea Sindical, si nos puede ahora referirnos a este ámbito internacional, y también de la Confederación Sindical Mundial, etcétera. ¿Puede hablarnos un poco de este periplo, digamos, internacional que usted ha tenido? Me parece que esto nos vincula mucho con lo que estamos hablando, porque nuestros escuchantes están repartidos por todo el orbe. Dígame, don Cándido. Efectivamente, yo he sido, la Unión General de Trabajadores, y yo en su nombre he sido miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos. ¿Qué es la Confederación Europea de Sindicatos? Un sindicato europeo. Podríamos definirlo así, ¿no? Pero es un sindicato europeo que no se restringe exclusivamente a la Unión Europea. Dentro de la Confederación Europea de Sindicatos hay organizaciones sindicales de países que no pertenecen a la Unión Europea. Puedo poner el caso, digamos, más claro: Turquía. Los sindicatos turcos pertenecen a la Confederación Europea de Sindicatos, el gran sindicato para toda Europa. ¿Y cuál es la misión? Pues la misión es ser interlocutor de la representación empresarial europea y ser interlocutor del Consejo Europeo y de la Comisión y de la Comisión Ejecutiva de la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, es una organización sindical que para nosotros es fundamental, porque hemos llegado a la conclusión que en el mundo global en el que vivimos, una organización sindical que esté solo radicada y que su acción sindical se desarrolle aislada, sin ningún tipo de conexión con otras organizaciones sindicales del contorno, no puede desarrollar su trabajo con la suficiente eficacia para defender ante la globalización empresarial, los derechos de los trabajadores. Y también, efectivamente, he sido miembro de la Confederación Sindical Mundial. La Confederación Sindical Mundial tiene una organización sindical de las Américas, con la que yo he tenido buena y profunda en relación. Esta Confederación Sindical de las Américas, que está integrada en la Confederación Sindical Mundial, engloba a sindicatos desde Canadá, a los sindicatos canadienses, los sindicatos estadounidenses, mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí hay ese deseo, ese compromiso, esa ambición de reforzar los lazos solidarios e internacionales del sindicalismo de las Américas, aunque creo que
el grado de desarrollo organizativo, sindical, político de la Confederación Europea de Sindicatos es superior al de la Confederación Sindical de las Américas. Pues así es. Quiero recalcar a nuestros oyentes, que son iberoamericanistas y paniveristas internacionales en cualquier caso, porque las redes o Internet puede permitir que con esta lengua, yo me considero hispanohablante y lusoparlante, nuestro Jason, que va a intervenir ahora en breve, pues repito, UGT, junto también Comisiones Obreras, forma parte de esta red global donde usted es claro exponente de la CSI, o sea, la Confederación Sindical Internacional, de la CES, la Confederación Europea de Sindicatos, que usted presidió y fue vicepresidente, y con los vínculos, repito, que usted lo ha dicho, con la Confederación Sindical Internacional y también con la Confederación Sindical de las Américas. Esta red que hoy permite Internet tendrá que tener el seguimiento de los derechos de los trabajadores, y nuestro invitado, don Cándido Méndez, puede señalarnos si están ustedes tendiendo esos puentes a través de estas nuevas tecnologías, como está dando usted aquí un claro ejemplo de que podemos ser útiles a estas centrales sindicales, que tal vez que el sindicalismo sea también un puente entre estas orillas, y usted, como figura clave de la UGT durante 2 décadas, y que encarnó el sindicalismo español de la transición y la democracia junto con Nicolás Redondo y don Marcelino de Comisiones, ¿usted cree que esta pieza digital puede ser un engranaje de una Europa con la Confederación Europea de Sindicatos, con la americana, y que conformemos este bloque occidental frente a estos tejemanejes tan disruptivos que estamos sufriendo y que luego hablaremos? ¿No cree usted que debe ser fortalecido ese engranaje o esos instrumentos? Y ya paso la pregunta a don Gilson. Sí, yo estoy absolutamente convencido, ¿no? La historia de la Unión General de Trabajadores es una historia de solidaridad. Pero en primer lugar se podría decir de solidaridad recibida. Nosotros, en la época del franquismo, hemos recibido solidaridad a raudales por parte de los movimientos sindicales europeos. Y ya en democracia hemos practicado la solidaridad. Hemos hecho una transferencia de solidaridad, nosotros la hemos recibido y hemos intentado, y tenemos vínculos muy estrechos a través de instituciones que tenemos de carácter internacional, con organizaciones sindicales iberoamericanas que están padeciendo persecución y que tienen graves problemas para desenvolverse en libertad, y que padecen atentados, y que tienen restringida su capacidad de actuación para defender los derechos de los trabajadores. Y hemos intentado, hemos practicado y seguimos practicando esa solidaridad. Ahora las nuevas herramientas digitales, como usted bien dice, son muy importantes. Yo creo que pueden constituir una malla de fraternidad entre las clases trabajadoras del mundo, entre las clases trabajadoras que creemos en la democracia, creemos que el trabajo es el eje del desarrollo económico, social y democrático de los pueblos, frente a los peligros que derivan de la extrema derecha o los peligros que derivan de sociedades autocráticas que no comparten nuestros mismos valores. Pero yo creo que las organizaciones sindicales deberíamos de desarrollar nuestra actuación con todo el patrimonio del que disponemos. Y el patrimonio más importante que tenemos son nuestros afiliados, las personas que integran el sindicato. Por lo tanto, armonizar el trabajo a través de las redes, con el contacto personal, claro, naturalmente, en cada uno de los países con los trabajadores, con mirar cara a cara a los trabajadores, conocer de primera mano
no solo a través de la red, cuáles son sus problemas, cuáles son sus esperanzas, cuáles son sus frustraciones, creo que eso mejoraría mucho la eficacia en la defensa de la dignidad del trabajo, de la libertad y de la democracia de las organizaciones sindicales. Pues ahora pasamos la palabra a don Gilson, fraternal patriota de don Lula. Don Lula, un hombre que también incorpora una izquierda sensata, integradora, a mi humilde entender, democrática sin duda, y que la CUT brasileira va a estar representada en la tonalidad de nuestro Gilson, pero luego tendremos, después de la samba, el cariñoso tono colombiano de don Carlos Castañeda. Paso la palabra a don Gilson y después espero a don Carlos desde Bogotá, Colombia. Dígame, don Gilson, desde lo quiera que esté. Bueno, mi querido hermano Javier Perterra, un saludo cordial a ti y a todos los oyentes de Radio Mercosur y felicitar hoy por ese 1 de mayo, Día del Trabajo, ¿no? A todos los trabajadores iberoamericanos. Y como hablé acá en offline con don Cándido, para nosotros es un verdadero honor tener un político con tanta trayectoria y respetado por todos. O sea, un político puede llegar lejos, pero respetado por tanto el opositor como también la clase que él trabaja y lucha por los derechos. Es muy difícil, entonces es difícil encontrar un hombre en esos dos caminos y hemos encontrado acá a don Cándido y lo felicito, ¿no? Por toda esa lucha, ¿no? Que ha llevado en años tan difíciles, ¿no? Porque en 1968, 70 es prácticamente como nosotros sudamericanos estamos hoy, una lucha constante por nuestros derechos, ¿no? Entonces, la pregunta que gustaríamos de hacer a él, ¿no? Sería especialmente ¿cuáles son las principales deficiencias que tiene Iberoamérica? Iberoamérica que yo hablo no es solamente los continentes europeos, pero principalmente los continentes latinoamericanos. ¿Cuáles son las principales deficiencias que tiene en el mercado laboral? ¿Y por qué se hace tan difícil acabar con el empleo de esclavos, mesmo en el siglo XXI? Y también dentro de todo eso, ¿qué falta, no? ¿Qué camino nosotros acá como pueblos en desarrollo tenemos que seguir de un líder como usted, don Cándido, para que podamos tener mejores derechos a nuestros trabajadores? Sabemos que hay muchos que trabajan hoy en la informalidad y el gobierno no hace nada para cambiar eso porque sabe que más adelante va a tener que pagar la jubilación. Entonces, para el gobierno también es interesante la informalidad de algunos países porque de una manera o de otra acaba recaudando, porque la persona informal él va a gastar esa plata y tarde o temprano se va a volver a las arcas públicas los impuestos. Entonces esa es nuestra pregunta y más una vez felicitarle y dejar acá la prensa Mercosur y Radio Mercosur con las puertas abiertas para él, para que siempre esté ahí con nosotros trayendo charlas tan importantes como esa. Entonces, esa es mi pregunta, don Cándido, y un abrazo para usted. Desde acá de Paraguay, nosotros estamos exactamente en una estación de servicio acá en la ciudad de Mauricio José Trote. Estamos siendo atendidos por varias trabajadoras, ¿no? Una gasolinera solo de mujeres y realmente también notamos que la mujer está se empoderando en varios sectores, ¿no? Y aprovechando la pregunta, ¿qué falta para que las mujeres se empoderen de todos los sectores que yo creo que ya están, ¿no? Entonces, así, esa es nuestra pregunta y nuestro aporte y nosotros vamos a seguir viaje acompañando. Acá se falla un poco la internet, pero acompañando lo máximo posible la entrevista de don Cándido. Muchísimas gracias, Gilson, por sus amables y cálidas palabras y decirle que ustedes tienen una referencia política, moral, social, sindical, que es una estrella de primera magnitud, que es Lula. Por lo tanto, ustedes tienen la mejor de las referencias en el ámbito de
de lo que es la acción sindical, la acción política, la acción democrática. Yo me enorgullezco de haberlo conocido personalmente y haber estado con él en más de una ocasión. Mire, yo antes de hablar de deficiencias, preferiría hablar de potencialidades. Yo creo que Iberoamérica, los países de América del Sur, del Cono Sur, también los países de Centroamérica, tienen unas enormes potencialidades, ¿no? Estoy, por ejemplo, pensando en una que a mi juicio tiene una importancia fundamental, es una de las grandes reservas de agua potable del mundo. Una de las grandes reservas. Ahora que hay una discusión muy importante, en tanto en cuanto de hecho estamos en una guerra comercial en la que subyace la disputa por 50 millones de nuevos puestos de trabajo industriales. Es decir, puestos de trabajo industriales en las nuevas industrias, en las nuevas actividades que están impulsadas por la digitalización de la economía, por la transformación verde en la lucha contra el cambio climático, puestos de trabajo industriales que son bien retribuidos, que tienen derechos. Pues ustedes en América, en Latinoamérica, están en una situación también de ventaja, en tanto en cuanto eso que se denominan los materiales críticos o las tierras raras, sin los que no es posible ni avanzar en la biotecnología, ni avanzar en la revolución digital, ni luchar con eficacia contra el cambio climático. Ustedes tienen depósitos de esos materiales críticos o tierras raras. Por lo tanto, yo diría que lo tienen todo a favor, desde el punto de vista natural, desde el punto de vista material, desde el punto de vista de la calidad del ser humano. Y sin embargo tienen una serie de deficiencias que a mi juicio están relacionadas con los entornos políticos, institucionales y democráticos. Con una estructura... Mire, a mi juicio hay dos pilares sobre los que se asienta el progreso de cualquier pueblo, de cualquier sociedad. Uno es el de la política fiscal para redistribuir la riqueza. Otro es el de la energía, disponer de energía. Ustedes disponen de energía, pero tienen una deficiente política fiscal. Y eso no es una maldición de la naturaleza, eso son decisiones políticas. Y en ese sentido, eso a mi juicio motiva la situación en la que se encuentran millones y millones de trabajadoras, particularmente trabajadoras y trabajadores, en eso que se denomina piadosamente la economía informal, que es desarrollar un trabajo sin derechos. Y esos son los elementos principales que hay que, a mi juicio, empezar a resolver. Pero eso exige marcos constitucionales y marcos democráticos que deberían de tener profundos cambios. Concretamente ahora en Chile se está abordando una reforma de la Constitución precisamente para mejorar la calidad de la democracia y también para mejorar la calidad social y para reforzar el papel del diálogo social y el papel de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales, etc. Y ese proceso de cambio constitucional, pues creo que ustedes saben perfectamente que está sometido a muchos avatares, a quiebras, a dificultades, etc., ¿no? Por lo tanto, esos cambios políticos hacia una mayor democratización, la implantación de un sistema fiscal por el cual el que más tiene, más pague y se pueda redistribuir mejor la riqueza, son elementos esenciales que les tengo que decir que no se pueden resolver de la noche a la mañana, pero que hay que empezar y empezar con decisión a avanzar por ese camino. Y en ese camino las organizaciones sindicales, a mi juicio, tienen un papel fundamental. Y tiene un papel fundamental sin duda la mujer, porque la mujer en definitiva es la mitad o más de la mitad de la población. Y en nuestras sociedades, en España también ocurre,
tendríamos que considerar que es un despilfarro de energía, un despilfarro de potencia, es un despilfarro de trabajo bien hecho tener en una situación de segundo plano a muchas mujeres. Y ese es otro de, efectivamente, la lucha por la igualdad de género, uno de los hitos fundamentales de ese camino en el cual hay que avanzar. Es lo que le podría decir en línea general. Pues muchas gracias por esa capacidad de síntesis, sin duda, y que nuestra audiencia espero que agradezcan. Y nos pasamos a Bogotá. Don Carlos Castañeda, siempre presente en nuestros líderes. Muchas gracias. Tiene usted la palabra, don Carlos. Muchas gracias, mi querido Javi. En Colombia son las 11 de la mañana, aún y 54 minutos. Este programa que se llama Enlace Iberoamericano, querido Javi, conducido con una excelencia por usted. Hoy lo felicito porque trae un personaje. Si los demás han sido de quilates, este ha sido o representa lo que yo estoy de acuerdo. Don Cándido, no le voy a decir de ahora en adelante don, ni doctor, ni ningún otro nombre, sino compañero Cándido. Un saludo desde Colombia, efusivo. Me encanta estar dialogando con usted. He repasado su hoja de vida y ha sido una hoja de vida intachable. ¿Qué me gusta? La defensa del trabajo digno. ¿Qué más me gusta? Los derechos laborales y el diálogo social. Y usted ha sido representativo en eso, don Cándido. Aquí en Colombia estamos luchando también por un cambio. El presidente Gustavo Petro, un exguerrillero, se sometió a los trámites de dejar las armas y hoy en día es un presidente consecuente a mi manera de ver. Puso algunas reformas en la bandeja del Congreso de la República, como lo obliga en la Constitución de Colombia. Y esas reformas tienen que ver con el trabajo digno, las horas extras que quitaron a los trabajadores, el trabajo esclavizante, como dijo mi compañero Gilson desde Brasil, en fin, una serie de reformas que el pueblo, que los trabajadores se benefician. El Congreso de la República le dijo un no rotundo. Y ahorita está en la puja de que se presentó una consulta popular para que el pueblo decida esas reformas. Y están los medios, están los mismos congresistas metiéndole el palo en la rueda a todas esas reformas que el presidente Gustavo Petro quiere para el pueblo. Reciba mi cordial saludo, un abrazo para usted y le voy a formular la siguiente pregunta. Usted ha dedicado gran parte de su vida a defender los derechos de los trabajadores. ¿Qué ha sido lo más difícil de sostener en esa lucha a lo largo del tiempo, especialmente frente a gobiernos, crisis económicas y cambios sociales tan profundos? Mi querido Cándido, un abrazo de acá desde Colombia, el país de la belleza, compañero Cándido. Compañero Carlos, permíteme que yo también te corresponda con la palabra compañero. Te agradezco mucho estas palabras y quería manifestarte que yo he estado ya jubilado, he estado 2 veces en Colombia y he estado precisamente hablando de los problemas que hay en Colombia. Y estuvimos en la época del presidente Santos, inmediatamente antes de las elecciones, me parece recordar, y planteamos desde el sindicalismo español y también desde la patronal española, ¿no? Porque para mí una de las cosas que más importancia le he dado
a lo largo de, y contesto en este momento a tu pregunta, es en una sociedad democrática mantener el diálogo social como un elemento de referencia básico, a pesar de las tormentas y a pesar de los problemas, a pesar de los conflictos, a pesar de que a veces hemos tenido que convocar en España huelgas generales, pero sobre todo y fundamentalmente con la patronal y con las instituciones democráticas, mi interés, mi compromiso siempre ha sido mantener abierta la ventana del diálogo social, nunca romper de manera decidida, brusca, brutal la interlocución, porque esta es una manera, mantener los cauces abiertos de diálogo es una manera de fortalecer la democracia. Nosotros que estuvimos en Colombia planteando que Colombia tenía que pasar de un clima de conflicto armado a un clima democrático, que significa cómo gestionar el conflicto social. En una sociedad democrática el conflicto social es un elemento consustancial en las relaciones a todos los niveles, porque en definitiva, pues de manera pacífica y mediante el diálogo, pues hay que dirimir intereses, ¿no? Hay que definir los intereses compartidos y dirimir aquellos intereses que, por ejemplo, son distintos en determinados aspectos entre los sindicatos y por ejemplo, la patronal, entre los trabajadores y los empresarios, etcétera, ¿no? Y en ese sentido intentamos aportar algunas experiencias de nuestro país. Y tengo que decir que se recibió con interés por parte de las diferentes instituciones. Incluso estuvimos con el presidente Sánchez. Y me consta que, no digo el espíritu que nosotros quisimos enviar, que quisimos compartir, sino que el presidente Petro, ese es el camino que quiere, en el que quiere avanzar, porque además se da la circunstancia que Colombia es uno de los países latinoamericanos, iberoamericanos, que tiene, no sé si la constitución más antigua, y es un país que conoce el constitucionalismo y que vive el constitucionalismo y que debe de reforzar el constitucionalismo democrático. Pero claro, lo que no puede ocurrir es que haya posiciones refractarias, posiciones retardatarias, posiciones que son más propias del siglo XIX, de unas relaciones de dominador en relación con el dominado, en la agricultura o en las relaciones industriales, pero sobre todo y particularmente en la agricultura o en todo lo relacionado con el trabajo informal. Eso ya es propio del siglo XIX y eso no se puede mantener. Y le voy a decir por último una cosa. A mí me impresionó en Bogotá, no recuerdo ahora exactamente cómo se llama el sistema de transporte de superficie que tiene un nombre singular. Estuve paseando por la tarde. Transmilenio, mi querido Cálido. ¿Cómo? Transmilenio. Efectivamente. Bueno, me impresionó el caudal de juventud. Me impresionó. Salí a andar a la hora que salía la gente del trabajo. Era el futuro estaba allí. Jóvenes, chicos, chicas, que venían de trabajar, que tenían esperanza, etcétera. Yo creo que ustedes tienen en Colombia un caudal inagotable y pueden ganar el futuro. La naturaleza les acompaña y los problemas que hay son de reacciones que tienen mucho que ver con la preservación de privilegios que ya no tienen ningún sentido en esta etapa de la humanidad. Pues pasamos ahora mismo a la doñita Roma la palabra, porque vamos siempre a caballo de este tiempo desbocado iberoamericano. Doña Roma, que es poetisa, embajadora de la palabra, por favor, qué honor. Dígame, doñita, desde la perla del Pacífico ecuatoriano, ¿está usted por ahí, mi guayaca favorita? Dígame, doña Roma, intelectualmente, que usted tiene novio y yo también.
Dígame, las parejas que no se recelen. Bueno, Lo nuestro es un idilio digital y comunicativo. Dígame, doña Roma. Tan lindo. Bueno, un gusto a todos los corresponsales, a todos los oyentes, y en especial, pues bueno, nuestro invitado Cándido Méndez. Estaba escuchando algo de Jaén y ahora que nombra de poetisa, yo declamé de un poeta Miguel Hernández, una poesía Aceituneros que me encantó, y bueno, y tuve un premio por eso. Altivos. Sí, así es bellísima, preciosa, me encantó. Bueno, bienvenido, como le dije, a nuestro invitado, y quería hacerle una pregunta. En Latinoamérica se suele tergiversar estas luchas y hay minorías que lo hacen por intereses políticos. ¿Cuál sería la herramienta para contrarrestar estas falsas luchas sociales? Muchas gracias. Efectivamente, la poesía es la poesía de Miguel Hernández, que escribió durante la Guerra Civil. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos. Decidme, si me permiten, al último declamarla, me encantaría. Decidme en el alma de quién son estos olivos andaluces de Jaén. Sí, y luego sigue. Bello. Bueno, pues yo creo que el antídoto es más democracia y llegar a un convencimiento, aunque ahora yo creo que esa es una dinámica que es general, ¿no? Yo creo que las luchas por la democracia, por la dignidad, por la libertad, por la dignidad del trabajo, por los derechos sociales, son luchas universales y no, a mi juicio, no se deben fragmentar. La fragmentación es un signo de debilidad y perjudica tanto el objetivo que se pretende a través de la fragmentación alcanzar, como también perjudican los objetivos globales, ¿no? Yo, por ejemplo, soy partidario de la defensa del objetivo para la igualdad, para todos, para lo que pueden ser minorías étnicas, para lo que pueden ser las identidades de género, para lo que puede ser la lucha contra la xenofobia, porque todas las personas al final, o la inmensa mayoría de las personas, lo que necesitan es un salario digno, un trabajo decente, un trabajo con derechos, y así poder asentar y potenciar su dignidad. Por lo tanto, usted ha definido muy bien eso de las falsas luchas, porque al final son luchas que probablemente puedan estar llenas de buena voluntad en algunos casos, pero a mi juicio no van a tener eficacia y pueden debilitar la consecución de ese objetivo fundamental, que es la dignidad del trabajo. Muchísimas gracias y que viva el Día del Trabajo. Bueno, muchas gracias, Roma. Vete apuntando las estrofas de Miguel Hernández que puedes leer al final del programa. Yo también podría cantar, imitar a Joan Manuel Serrat diciendo aquello de: yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Pero hay otra que me encanta y que se la dedico a don Cándido. Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad. Perdóneme las digresiones, don Cándido, pero esto usted merece que cante. Tiene una voz muy hermosa, que es un buen conocedor de Miguel Hernández y de Joan Manuel Serrat. Y sobre todo de usted, que es un honor tenerlo aquí, porque también usted habla mucho de la sociedad, no tanto del estado de bienestar, y usted habla también de la competitividad, no solo de la solidaridad, y usted habla de la productividad y de la, población activa. Usted es la encarnación de la sensatez de las izquierdas que necesitan muchos países y muchas regiones de nuestro ámbito iberoamericano, y yo no puedo ceder ahora la palabra a don Roberto desde el ombligo del mundo de México,
sin decirle que, hombre, hay países muy díscolos, ¿no? No quisiera ahora señalarlos, pero por ejemplo la Central de Trabajadores de Cuba es una única central y su función no es negociar, sino movilizar al pueblo con los objetivos de un estatismo, digamos, sin autonomía sindical de ningún tipo. En Venezuela la situación puede ser más caótica si cabe, y en Nicaragua pues el Frente Nacional de los Trabajadores por un oficialismo desmadrado. Yo quiero decirle que usted representa un ámbito sindical que quisiera, antes de pasar la palabra a don Roberto, nos señalara pues de concertación. Y usted habla también de la pequeña y mediana empresa. ¿Podía darnos esta tuga a la omelette en el sentido ideológico para que sepamos que la sensatez suya también puede aliviar estos estatismos con un progresismo, pseudo-progresismo dictatorial? Por favor. Claro, es que usted ha hablado de 3 casos que no se pueden calificar de democracia y por lo tanto las relaciones laborales no son democráticas. No son democráticas. Yo he tenido una relación estrecha con dirigentes de la CTB venezolana, y a la CTB venezolana se le agredió por parte del gobierno venezolano. Concretamente, el secretario de Relaciones Internacionales de mi comisión ejecutiva se le declaró persona non grata por defender la libertad sindical en Venezuela, ¿no? Digo, por poner un ejemplo. Yo creo que esos no son los procesos para avanzar en libertad, para avanzar en democracia y sobre todo para progresar, para avanzar, para alcanzar un trabajo digno. Eso exige sociedades plurales, sociedades donde haya convivencia democrática, donde haya contrastes de pareceres, donde haya conflictos de intereses. Todo esto no puede quedar aplastado por una autocracia, por muy benevolente o por muy progresista. A mi juicio sería falsamente progresista, tal y cual ocurre en los países que usted ha comentado, concretamente, a mi juicio, el pueblo venezolano, el pueblo trabajador cubano tienen una gran potencialidad. Hablo de ellos dos porque los conozco. He estado en Venezuela y he estado también en Cuba, y yo creo que esa gran potencialidad se expandiría mejor y en beneficio y en interés general en una situación de pluralidad, de libertad y de democracia. Pues muchas gracias, y pasamos la palabra a don Roberto desde Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. ¿O no está por ahí? Dígame, don Roberto, que me ha dicho don Cándido que puedo cantar, no como usted, que siempre me anda, cuate, no se me revolucione. Dígame, don Roberto, que usted me quita mis ansias de libertad de cantautor. Porque claro, tienen ustedes en Veracruz, háblenme ustedes un poco de que, por favor, tienen ustedes, porque también hay himnos del trabajo y hay la alegría del trabajador reivindicativo. Claro que sí, pero ustedes tienen, dígame, de Veracruz, ¿quién es el que más le gusta de Veracruz cantando? ¿Quién le gustó más? Y luego pasamos al tema sindical, don Roberto, dígame. Bueno, obviamente hoy estamos con el gusto de saludarlos a todos, a todo el auditorio internacional que usted preside, don Javier Pertierra, a nuestro director Gilson, a Carlos Castañeda, a todos, a Roma, que ya la voy a escuchar ahorita en su poesía. Pues no, el honor como siempre, don Cándido Méndez, un momentito nada más para contestarle a nuestro líder periodístico, Agustín Lara. Obviamente, hoy estamos transmitiendo en vivo y escuchándolo con mucha atención desde una ciudad progresista que tiene escoba de oro y escoba de plata, una ciudad de Veracruz, Orizaba, Veracruz, la pluviosilla, tierra del cantante Cricri, Francisco Gavilando Soler, de doña Sara García, de Chachita, una tierra de hombres veracruzanos muy progresistas, muy trabajadores, y desde aquí, desde Orizaba, Veracruz, un movimiento de revolución sindical
hace muchos años se dio. Y bueno, con el gusto de saludarlos a todos, don Cándido Méndez, he seguido muy de cerca y he estado muy atento a sus comentarios, sobre todo de que yo me doy cuenta que usted no quiere cometer pecado mortal y no quiere guardar silencio. Es maravilloso lo que dice al principio de su relatoria. Y por otro lado, algo muy importante, que ha sido usted todo un gran líder, muy orgulloso de su señor padre, que también lleva su nombre, don Cándido Méndez. Honrar a su padre con su trayectoria política, social y humanista, creo que es uno de los más grandes logros como ser humano que usted tiene, independientemente de otros. Un privilegio escucharlo desde el puerto de Veracruz. Un fuerte abrazo, desde Orizaba, Veracruz, un fuerte abrazo a todos. Y le quiero hacer una pregunta, don Cándido. Usted, que ha sido muy periférico y muy real con sus comentarios para Brasil, para Colombia, para Venezuela, ¿qué opinión le guarda hoy nuestro México, el México de todos ustedes que nos oyen, el México hermano? ¿Qué opinión le guarda esa visión sindical que hoy tiene nuestro país para el mundo? ¿Cómo se ve el sindicalismo en Europa? Gracias. Primero le quería agradecer sus palabras y me ha parecido oír que ha mencionado usted a Agustín Lara. Yo creo que de Agustín Lara, cuando yo era adolescente, había una canción, María Bonita, María del Alma, me parece recordar. ¿Es así? Sí, es una canción que se la dedicó, dicen los mitos y costumbres, a la señora doña María Félix. María Félix, una actriz que yo he visto películas de María Félix. Mire, ¿sabe una cosa? Ayer hemos estado hablando de Javier Pertierra, ha mencionado a Serrat. Ayer estuve en un acto donde cantó Serrat y había mucha gente para entrar, y en la cola coincidí con un señor mexicano y una señorita mexicana. El señor mexicano llevaba 5 años aquí en España y era descendiente de una familia asturiana que allá, no sé si a principios del siglo XX o a mediados o en el siglo XIX, fueron a México. ¿Qué quiero decir con esto? Que las relaciones que tenemos España con México son muy estrechas, muy estrechas. Nuestra identificación con México es total. Es total, y además en la historia de la izquierda española, en la guerra civil, don Lázaro Cárdenas fue como el padre del exilio. Se recibió a muchas exiladas y exilados españoles que hay en México y se les trató como hermanos. Por eso, que quería dejarle patente el agradecimiento y la admiración y el reconocimiento que tengo con México. Yo he conocido bastante a las organizaciones sindicales mexicanas de mi actividad y he tenido con las organizaciones sindicales mexicanas mucha relación, pero les tengo que decir que somos bastante distintos. El sindicalismo europeo y el sindicalismo mexicano tienen bastantes diferencias, ¿no? Probablemente porque el sindicalismo mexicano está arraigado en la revolución y está arraigado a su vez en la constitución más progresista del mundo, que es la constitución de principios del primer tercio del siglo XX, no recuerdo exactamente la fecha. La Constitución 1917, 5 de febrero. La del 17, efectivamente. Por lo tanto, es un sindicalismo admirable, pero distinto. Somos distintos. Y luego, si hay una cosa, si me lo permite, que me entristece, ¿no? Son esas diferencias que parece que ahora afloran en relación con la historia de la presencia de España, que no ocurre solo en México, ¿no? Sino que ocurre en otros países de Latinoamérica, ¿no? Que a mí me entristece francamente, porque creo que es intentar mirar
lo que sucedió hace 300 años con los ojos de hoy. Y es imposible intentar analizar lo que pasó hace 300 años con los ojos de hoy, porque el riesgo de sacar conclusiones falsas es muy alto. Pues muchas gracias, don Roberto. Bueno, ya ve que nuestro invitado recorre con mucho cariño toda nuestra historia y también nuestra geografía. Yo ahora quisiera tener unas palabras sobre el libro de Por una nueva conciencia social, que ya estamos pasando el ecuador de la entrevista, y tiene que disculparnos querer que usted nos hable de esta magnífica defensa del trabajo digno ante los retos del futuro de su libro, magnífico, de sensatez, lleno de actualidad, y también, sin olvidar sus raíces, por una conciencia social, una nueva conciencia social. Usted señalaba en 2 minutos en una entrevista que, bueno, que usted defiende lo nuevo, pero por supuesto sin olvidar lo tradicional y lo que representó el movimiento obrero. ¿Puede usted un poquito hablarnos de este libro, que yo quisiera no solo hablar de su prefacio, sino sobre todo de lo que usted llama al final algunas reflexiones finales? ¿Podría usted comentarnos ahora, ya después de haber hecho el periplo vital y sindical, sobre este nuevo libro que usted denomina Por una nueva conciencia social, explicarnos a nuestra audiencia y acercarnos a lo que usted propone en dicho ensayo? Bien, voy a intentar ser muy conciso. Primero, el libro se titula Por una nueva conciencia social, pero eso no significa traicionar o abandonar la conciencia social tradicional de la clase trabajadora, de lo que se denominaban los obreros conscientes, ¿no? Que en un texto del siglo XIX se definía como el trabajador que iba con la cabeza bien alta, pobre pero decente y limpiamente vestido, que iba exigiendo respeto y reconocimiento a su trabajo, que estaba orgulloso de su trabajo. Lo de la nueva conciencia social es más bien un mensaje dirigido a la clase trabajadora europea, porque en cierta medida yo con esa expresión lo que quiero es denunciar el eurocentrismo. Es decir, tenemos que concienciarnos en Europa que no pertenecemos a una zona privilegiada del mundo, que la lucha por la igualdad y la dignidad ya son la prioridad, la preferencia, y van a tener éxito en ello en los países que hemos denominado, pues, de manera pretenciosa, los países emergentes, haciendo una especie de escalón diferencial entre nuestra calidad de vida, etcétera, y digamos las esperanzas, las aspiraciones del resto de los países del mundo. Ese es el sentido que le quiero dar, que ahora estamos en una situación en la cual tenemos que reconocer que el mundo tiene límites, que tiene límites ambientales, que tiene límites climáticos. Por ejemplo, sabemos que las catástrofes, el niño, la niña, las catástrofes climáticas cada día son más frecuentes y son más feroces, y por lo tanto hay que combatirlas. Y también tenemos que tener muy presente en Europa, por eso digo que en cierta medida es una denuncia del eurocentrismo, que ya somos el 6% de la población mundial, que somos en términos poblacionales pequeños, que tenemos una gran potencialidad. Sobre todo yo creo que nuestra gran fortaleza es nuestra estructura democrática, nuestra estructura de convivencia, nuestro marco, nuestro modelo social europeo. Pero yo creo que tenemos que concienciarnos que hay que compartir más las cosas y que tenemos que intentar trabajar en un futuro de convivencia, defendiendo la democracia, la libertad y compartiendo esos anhelos y esas
esperanza con el resto de los pueblos. Yo concretamente en Europa veo que tenemos una ligazón, y España es el gran puente, una ligazón formidable con Iberoamérica, y hay que reforzar esos lazos. Pero luego en Europa también tenemos una deuda enorme con África y tendríamos de manera más decidida que contribuir al desarrollo de los pueblos de África. Y luego, ya en el plano, para finalizar esta reflexión, en el plano laboral, ¿no? En el plano más relacionado con el trabajo, el libro también es una afirmación esperanzadora y fundamentada en que el trabajo no va a ser nunca sustituido por las máquinas. Ni ha sido sustituido por la robotización, ni va a ser sustituido el trabajo intelectual por la inteligencia artificial, que va a provocar muchos cambios. Pero al final lo que hay que defender es una alianza fundamental entre la tecnología y el ser humano para aumentar la capacidad y la eficiencia del ser humano, manteniendo la dignidad del trabajo. Y en ese sentido, a mi juicio, es el colofón que yo, que extraigo de mi experiencia, es que el movimiento sindical democrático, el movimiento sindical libre, el movimiento sindical de clase, el movimiento sindical solidario sigue teniendo un papel fundamental en el presente y hacia el futuro de las sociedades del mundo. Pues ya estamos enfilando la recta final, don Cándido, muy agradecido porque este podcast para nosotros es emblemático. Creo que abrazamos a un hombre de gran sensibilidad y esta nueva conciencia social debe calar en todos nosotros. Seguimos contando con su colaboración, pero ahora vamos a ir a una persona que es curioso, Alexis Martínez, que tiene una emisora que se llama Animal de Radio y que curiosamente yo tengo aquí, que vive al norte de Buenos Aires, en Tortuguita, que claro, son tortubitenses los que viven allá, poblan. Entonces, desde aquí paso la palabra con ese acento bonaerense a don Alexis Martínez, que, repito, cerca de Porteño, Buenos Aires. Él es tortuguitense, aunque también tiene emisoras en radio en Uruguay y en Argentina, y también es de origen uruguayo, vos sabés. Vamos para allá, don Alexis, discúlpeme nuevamente, pero intento ser irónico y no lo consigo. Dígame usted, don Alexis, lo que tenga bien. Buenas tardes, desde este lado del hemisferio, un gusto saludarlo, Alexis Martínez Díaz desde Animal de Radio. Mi pregunta es si en su etapa europea, en la que fue también presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, ¿qué significó para usted representar a millones de trabajadores más allá de las fronteras españolas? Y por otro lado, muchos sindicatos iberoamericanos se inspiran en modelos europeos, pero otros siguen caminos propios. ¿Qué retos comunes son los que nos unen a ambos lados del Atlántico? Muchísimas gracias. Por ser muy sintético, el reto común es defender la dignidad del trabajo. Lo que ocurre es que estamos en estadios diferentes. Esa situación que yo hablaba antes, que se define con esa piadosa palabra de trabajo informal, es el principal reto que tiene ahora mismo muchos sindicatos en Iberoamérica. Resolver ese problema, contribuir a resolver ese problema, porque a veces hay una confusión espantosa. Se piensa que eso son tareas exclusivas de los sindicatos y se suele, como se dice en España, se suele poner a parir a los sindicatos, insultarlos, descalificarlos, porque no son capaces de resolver un problema que realmente tiene una raíz que afecta a toda la sociedad y que debe ser un compromiso de la sociedad. Los sindicatos pueden ser protagonistas importantes, pero no los protagonistas esenciales. Yo creo que en los países iberoamericanos la revolución del trabajo digno y una revolución fiscal para que quien más tiene más pague y tener capacidad por parte de los estados de redistribuir la riqueza
sería algo fundamental. El objetivo es el mismo, como decía, los escalones son distintos, efectivamente. Y por favor, la primera pregunta... Perdón, sí, ya recuerdo. Bueno, para mí ha sido una experiencia inolvidable. Yo estuve de presidente de la Confederación Europea de Sindicatos en años que fueron muy importantes, sobre todo para mí, claro, para mí fueron fundamentales. Y tuve la oportunidad de conocer de primera mano a jefes de Estado y presidentes y presidentas de gobierno. Estuve reunido más de una vez con la canciller Merkel, por ejemplo, y pude conocer pude conocer directamente, por ejemplo, el sentimiento de respeto que hay al movimiento sindical en la inmensa mayoría de los países europeos. El movimiento sindical se considera como una pieza clave en el desarrollo de los pueblos. La prosperidad de los países nórdicos no se entiende sin el movimiento sindical, por la propia prosperidad de Alemania. En Holanda estuve en una reunión con el jefe de gobierno holandés y vino representando al sindicato holandés un militar, porque los militares se pueden afiliar. Es decir, vi toda la potencialidad y toda la capacidad de transformación social por vía democrática, por el diálogo, por la reforma que tiene el movimiento sindical. Y como decía, estuve en una etapa muy importante porque terminé en el 2007, tuve una entrevista antes de terminar con la señora Merkel. La señora Merkel, que lo pongo en el libro, Javier, nos comentó una cosa muy interesante. Nos dijo, estoy muy preocupada por el caos que hay en el sistema financiero, en la economía financiera. Y entonces le dijimos, usted en las reuniones que tiene con los líderes de otros países del mundo y tal, los líderes más poderosos, ¿cómo no le dicen que hay que acabar con ese caos? Y la respuesta fue, si le digo que se acabe con el caos, que acabó la fiesta, me tomarán por loca. Y luego ocurrió, si ustedes recuerdan, la recesión económica brutal 2008-2011, que no les afectó a ustedes, afortunadamente. No se les pudo culpabilizar, porque se generó en el corazón del capitalismo financiero internacional, que fue en Estados Unidos, pero afectó de una manera brutal a Europa y particularmente a mi país, a España. Pues usted señala, y antes de que Roma exponga alguna estrofa de Aceituneros Altivos de Miguel Hernández en sus reflexiones, de que ha escrito estas líneas del ensayo por una nueva conciencia social, pues las ha escrito y su afán fundamental era proyectarlas hacia el futuro. Sin duda, desde su experiencia y con su interés en intentar ayudar o asegurar condiciones de vida dignas para sus nietas y nietos, en Galia, Gael, Nelda y Romy. Y creo que estamos de enhorabuena porque desde el libro aquí usted ha sido ya un sexto abuelo, creo. Nombra usted a Galia, Gael, Nelda y Romy por orden de nacimiento. Y ellos son los representativos de la realidad actual. Los dos primeros nacieron en Madrid, son de ascendencia ecuatoguineana, por lo tanto hispanos, africanos, afrohispanos. Su madre Sara nació en Guinea Ecuatorial y Lotte es alemana y las niñas nacieron en Múnich. Usted representa ese futuro y quisiera que, además de hablar de estas coordenadas de futuro, habla usted de algo importante, creo, para nuestra audiencia y nuestros escuchantes. Y es la definición que hace usted de esa estrategia de los objetivos vinculados a lo que usted llama D3, el D3. Y si puede hablarnos de estos D3 que fundamentalmente desde mi ignorancia hablan de la problemática climática, digital y de empleo digno, esos D3 que creo que simplifican lo que usted cierra este libro con justicia social a través de estos D3 y también con mecanismos de regulación y de cooperación
público-privada. ¿Podría hablarnos de estos D3 para el futuro de sus nietecitos y nietecitas? Bien, el D3 no es un trilema, es un triángulo virtuoso. Y lo que vengo a decir es que hay que abordar, porque son inevitables, hay que abordar los cambios de la revolución digital, que es una D, la D de digital. Hay que abordar, porque son fundamentales para asegurar el futuro de la humanidad, la descarbonización de la economía, que es la segunda D, es decir, la transformación verde, la lucha contra el cambio climático. Pero lo que vengo a decir es que si la transformación digital provoca un deterioro del empleo y una sustitución del empleo, si la lucha contra el cambio climático se ve con temor por cientos de miles, millones de trabajadores que piensan que pueden estar en peligro sus puestos de trabajo, estos dos objetivos pueden estar en riesgo. Y la mejor manera de asegurar el cumplimiento de ambos objetivos es asegurar el cumplimiento de un tercer objetivo, que siempre hay que tener presente y formar parte fundamental de ese reto que tiene la humanidad, que tiene la clase trabajadora como componente de la humanidad, la defensa de la dignidad del trabajo, de forma tal que ningún trabajador, ninguna trabajadora vea una amenaza contra sus condiciones laborales, contra la estabilidad de sus puestos de trabajo, la transformación verde y la digital, digamos. Ese es el sentido mirando hacia el futuro. Mire, yo le podría decir que, hablando un poco de broma, en el caso de mi familia, a mí nadie me va a achacar el invierno demográfico. Yo tengo asegurado el futuro de la humanidad a través de mi descendencia. Y luego, una cosa muy importante, hay veces que los jóvenes dicen, pero los carcamales, ¿por qué hablan del futuro si no lo van a vivir? Y tienen razón. Lo que pasa es que los jóvenes, yo he sido también joven hace mucho tiempo, los jóvenes también tienden a defender su estatus, avanzar en el estatus, y si tienen un buen estatus, pues lo que intentan es defenderlo. Tampoco miran, tampoco bucean en profundidad en el futuro. Y yo creo que en ese sentido, precisamente porque no tenemos nada que perder, sí, nuestra familia mucho que ganar, nuestras posiciones, nuestras ideas, nuestras reflexiones sobre el futuro, pues tienen cierto valor, que se deben de apreciar. Y eso es lo que me lleva a agradecerles muchísimo que hayan compartido conmigo este rato, bueno, que yo haya compartido con ustedes este rato, para mí tan entrañable y sobre todo tan edificante y tan ilustrativo, encontrándome además hasta con Miguel Hernández y con el andaluz de Jaén, así frente a... Pues ahora pasamos a ello, don Cándido, no le robamos más tiempo. Ayer estaba oyendo a Joan Manuel Serrat. En cualquier caso, vamos a pasar a Roma y despedimos este programa con nuestra gratitud sincera, su sentido común, su humildad, su compañerismo, su fraternal acogida a este enlace iberoamericano. Le hace, digamos, digno. Era la última D que usted defiende, representante de los más altos valores de nuestro sentimiento de comunidad. Doña Roma, dígame, Miguel Hernández, que por fin trajo el verde mayo, correhuelas y albahacas a la entrada de la aldea y al umbral de los establos. Al verlo venir, siga usted, doña Roma. Bueno, los aceituneros es un tributo. Javier, no, simplemente, Javier, ahora tu acento era el de Víctor Manuel, del asturiano. Vete conmigo al huerto, que están las rosas queriendo ver la promesa que he roto para volver tuya sin creer lo que les conté. Dije que te quería como a nada en el mundo. Roma, no me deje que me disparo. Bueno, a ver, esperen, déjenme hablar. A ver, los aceituneros.
Sí, los aceituneros es un tributo también a la clase trabajadora, así que con el respeto de los españoles he escogido, y el poeta Miguel Hernández he escogido solamente unas prosas, ¿no? Unas estrofas. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme el alma, ¿quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Levántate, olivo cano, dijeron al pie del viento, y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador que se enriqueció en la herida generosa del sudor, no la del terrateniente que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma de quién son estos olivos. Jaén, levántate brava, sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con tus olivares. Muchísimas gracias. Oh, maravilloso, Rosna. Maravilloso. Muchas gracias. Maravilloso, de verdad maravilloso. La lírica de la declamación ha sido excelente. Muchísimas gracias. Pues don Cándido, si usted quiere decirnos algo y cerramos ya el programa. Simplemente pues reiterar mi agradecimiento y mi absoluta y total disposición con ustedes. Pues lo mismo decimos que hoy más que nunca, en tiempos de algoritmos, despidos por Zoom, vidas fragmentadas y digitalizadas, los vínculos sindicales entre Europa y América Latina puede ser algo más que gestos institucionales vacuos. Pueden ser, con nuestro invitado y muchos como ellos, un laboratorio de futuro, porque en esta víspera del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, pero que no es tal festivo, sino es conmemorativo. Es un buen momento para recordar a nuestra audiencia que la historia del sindicalismo y de hombres que sufrieron las dictaduras como don Cándido Méndez, esa historia es también una historia de libros, como su libro, de estos que están en los escaparates, pero que deben de ser leídos por una nueva conciencia social, pasado, presente y futuro del empleo, cómo construir una sociedad más justa y equitativa desde la prudencia. Y creo que esta es la mejor pancarta que podemos representar en este programa. Hemos alabado a líderes como Lula da Silva, que representan la izquierda sensata que tanto necesitan nuestros hermanos, una izquierda que hable también de pactos de Estado y de concertación, y que no se tire al monte con revoluciones fallidas y asesinas y liberticidas, que nos recuerdan que ningún derecho, es cierto que ningún derecho parece que caen del cielo, aunque tengamos que rezar por ellos, que todo es posible. Y nuestro invitado, me gustaría hablar de él, es también amigo de un asturiano, el padre Ángel. Pues bien, todo debe ser conquistado, aun con oraciones. El que sepa leer, como nuestro invitado, el cambio de época, sinceramente se lo digo, y construir esa comunidad en un mundo que a veces parece diseñado para la estupidez. Desde aquí le damos un abrazo fraterno de compañero que sigue creyendo como él en que trabajar no es solo producir, es vivir con dignidad y con derechos. Y a quienes, como decía nuestro invitado del lujo, Cándido Méndez, entiende que el sindicalismo no es una cosa del pasado, sino que frente a estas tecnologías disruptivas es más necesario que nadie avanzar ante una globalización deshumanizada, pero con personas que siguen actuando desde los campos de Miguel Hernández. Conquistaremos ese futuro de dignidad, sea cual sea nuestro soporte. Muchas gracias, don Cándido. Muchísimas gracias.
Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.